Al llegar la noche, la luna despierta nuestras pesadillas. La luna fantasma. Con Víctor Mendoza. Bienvenido. La Edad Media fue uno de los periodos más oscuros en la historia de la humanidad, caracterizado por la violencia, la irracionalidad y el deterioro. El profundo estancamiento de la época medieval se desarrolló durante unos 1000 años, aproximadamente entre los siglos V y XV de la Era Común. Las preocupaciones del ser humano estaban vetadas únicamente al campo de lo divino. El ser humano creía que su breve existencia debía ser dedicada a Dios y a la Iglesia, lo cual significó enormes desigualdades, sangrientas conquistas y todo lo que ya bien sabemos. Aunque ese profundo estancamiento se esparció a diversos ámbitos de la vida del medievo, no fue así en términos de odio y maldad. En la Edad Media se inventaron algunas de las peores máquinas de tortura que puedan imaginarse. Y es que, cuando se trataba de provocar sufrimiento o de castigar, las luces aparecían de inmediato. Aunque la Ilustración lentamente fue terminando con todo esto y le trajo a la gente nuevas cosas de las que preocuparse, los vestigios de estas abominaciones quedaron. Hoy, con asombro, se nos eriza la piel al pensar en el ingenio que se puso en la invención de esta terrible maquinaria del mal. Por ello, compañero nocturno, aquí te presento las 10 peores máquinas de tortura de la Edad Media. 10. El toro de Falaris. Uno de los dispositivos de tortura más populares de todos los tiempos, el toro de Falaris, lleva su nombre por Falaris, uno de los terribles tiranos de Sicilia. Falaris pidió que le construyeran un nuevo y eficaz instrumento para la tortura y el asesinato, siendo Perilos el griego, que no tardó en complacer al tirano. El flamante dispositivo constaba en un enorme toro de bronce puro, dentro del cual cabía una persona. El toro tenía una entrada que solo podía abrirse desde afuera, unos orificios en la nariz y otros en los ojos de la imagen. Dentro se colocaba la víctima y debajo del toro se hacía una inmensa fogata que quemaba viva a la víctima. El toro se calentaba y se enrojecía. Salía humo por los orificios de la nariz y un color rojo brillaba siniestramente en los orificios de los ojos, a la vez que el sonido de un toro mugiendo se escuchaba fuertemente. Esto debido al sufrimiento y los gritos de la víctima, que eran proyectados por la máquina de tortura y exhalaban como si fueran unos mugidos de toro. Según se cree, el primero en caer dentro del toro de Falaris fue precisamente Perilos el griego, el inventor de dicha máquina, condenado por el propio Falaris. A esto le llamo ironía. Número 9. El aplastapulgares. Esta es una de las máquinas de tortura más simples y antiguas que existen. El aplastapulgares, como no es difícil de imaginar, es un dispositivo de hierro mecanizado que se colocaba en la mano y que la iba mutilando gradualmente. El mismo se podía ir regulando para aplastar y destruir primero las uñas,
luego los dedos, los nudillos y, si así se deseaba, finalmente la mano entera. Este aparato se le colocaba generalmente a ladrones. La persona no moría, pero sufrió un dolor supremo en sus manos. El aplastapulgares tenía 3 barras de metal, dispuestas de forma vertical, entre las que se colocaban los pulgares, mientras una madera maciza se desliza hacia abajo por las barras de metal y los dedos son aplastados mediante un tornillo de metal que aplica cada vez más fuerza. ¿Imaginas tu mano dentro de esta máquina? Número 8. El potro. El potro se utilizó en muchísimas partes de Europa durante muchos años. Básicamente, la víctima es colocada en una incómoda cama de madera, con una manivela o una rueda mecánica de metal, a la cual se le aplicaban cuerdas y cadenas que sostenían los miembros y las articulaciones. Al girar la manivela, las cuerdas se tensaban hasta dislocar cada una de las articulaciones sujetadas, romper huesos o incluso arrancar la extremidad. Número 7. La rueda. La invención de la rueda fue una de las más importantes de la historia de la humanidad. Cambió la vida de los hombres y hoy cualquier cosa tiene una rueda. Pero en la Edad Media, las ruedas también se utilizaron para la tortura. La máquina de tortura, conocida como la rueda, consistía en una enorme rueda en la cual se maniataba a la víctima. Debajo se encendía una inmensa fogata y durante horas se hacía girar la rueda sobre el intenso fuego, literalmente cocinando a la víctima, girando sobre su propio eje. La rueda mantenía a la víctima cual pollo al espiedo, ardiendo lentamente, explotando en un mar de ampollas, humo y sangre. Número 6. La estaca y la hoguera. La estaca no es el dispositivo más ingenioso, pero sí uno de los más terribles. Se utilizó sobre todo por los inquisidores, a quienes sí se les antojaba calificar a una persona como hereje. La perseguían para torturarla y quemarla viva. Tanto los hombres como las mujeres, consideradas brujos y herejes, eran colocadas en la estaca, maniatados fuertemente e incinerados en una enorme hoguera compuesta por grandes troncos y trozos de madera que se mantenían encendidos durante horas y horas. La persona era quemada viva frente a los ojos del pueblo entero, que con desagradable morbo acudía a la quema como si de un espectáculo se tratase. Y vaya que lo era. Esta tortura llegó a practicarse incluso hasta el siglo XVII, especialmente en Francia e Inglaterra. Número 5. La picota. La picota se compone de 2 placas de metal o madera entrelazadas con 3 orificios, uno para la cabeza y los otros 2 para las manos. Las maderas se ajustaban con un candado y el prisionero colocado allí ya no tiene forma alguna de escapar. Aunque la picota en sí no podía quitarle la vida a la víctima, nuevamente se trataba de un vergonzoso acto público. Y cuando se colocaba una picota a alguien, todo el pueblo era advertido. En el momento, los pueblerinos se burlaban de este y lo humillaban lanzándole todo lo que quisieran, desde frutas o verduras podridas a animales muertos o materia fecal. De todos modos, en repetidas ocasiones, se lanzaban objetos tan contundentes que provocaban heridas mortales o quitaban la vida de la víctima de forma instantánea. Número 4. La doncella de hierro. Clásico de clásicos. La doncella de hierro es posiblemente la máquina de tortura más popular que existió.
y también una de las más aterradoras, la dama o la doncella de hierro. Consistía en una gran estructura de metal con rostro de mujer, similar a un sarcófago. Esta estructura era hueca y cabía una persona adentro, pudiéndose colocar en forma vertical. La parte frontal tenía 8 grandes filosas y mortales púas que penetraban fácilmente la carne de quien se colocaba allí. Al colocar a la víctima dentro y cerrar la puerta frontal, otras 13 púas se introducían en la carne. Cada una de ellas se clavaba en un lugar estratégico para que al penetrar a la víctima, ésta se mantuviese con vida, desangrándose dentro, lenta y agónicamente, hasta la muerte. Número 3. La hija del carroñero. Una máquina de tortura medieval que se llama la hija del carroñero no podría faltar en esta lúgubre lista. Este dispositivo constaba de una estructura metálica con aros y un sistema de tuercas y tornillos a través de los cuales, luego de colocar dentro a la víctima, se podía ejercer la presión suficiente como para ir quebrando todos los huesos del cuerpo. La víctima era aplastada con una fuerza que, entre otras cosas, rompía las costillas, dislocaba el esternón y rompía lentamente la columna vertebral, como si se tratase de una enorme tenaza en la que se colocaba una persona hasta despedazarla. Se ejercía tanta fuerza sobre el cuerpo que la sangre brotaba por todos los orificios del cuerpo, los dedos y el rostro. Esta brutal herramienta del mal fue utilizada sobre todo durante el reinado de Elizabeth I de Inglaterra para torturar a los protestantes, los traidores de la iglesia. Número 2. La araña de hierro. Cuando el mal, la tortura y el desprecio por la vida se funden con el sexo y el fetichismo, nada bueno puede salir de allí. Y si no me crees, te invito a hacer una lectura de las 120 jornadas de Sodoma del terrible Marqués de Sade. En la historia, ciertos artefactos de tortura similares a la araña de hierro son nombrados. Pareciera que los torturadores de la Edad Media hubiesen guardado los castigos más horrorosos para las mujeres. No es noticia que estas instituciones siempre han tenido un especial desprecio por las mujeres, pero los castigos más crueles estaban destinados a ellas, especialmente a destruir su feminidad. Este montón de enfermos tenía un particular fetiche por torturar los senos. Los quemaban, les arrancaban los pezones, les clavaban agujas y luego los arrancaban del cuerpo. La araña de hierro se utilizaba para este último fin. Se ataba a una mujer a un poste y se le colocaba esta especie de pinza de metal agarrando todo su seno. Luego se aplicaba una enorme fuerza y se le arrancaba el seno por completo. El mismo que en un momento lo supo amamantar. Número 1. La pera de la angustia. Un gran nombre para el primer lugar, ¿no lo crees? Aunque no sepas de qué se trata, sabes que es terrible. Y si existió algo peor que la araña de hierro, fue esta herramienta, la pera de la angustia. Era el dispositivo mecánico de tortura pensado para los homosexuales, los herejes y las brujas. Consistía en un grupo de 4 hojas de metal con una manivela dentro y un sistema mecánico que permitía extenderlas o contraerlas, dispuesta de forma tal que cuando estaban contraídas se veía como una pera. Este artefacto, según la condena, era introducido en el ano
la boca o la vagina. Una vez dentro, la manivela se giraba para expandir las hojas de metal y estirar la zona hasta desgarrarla desde el interior. Si la víctima era acusada de homosexualidad, se introducía la pera en el ano. Si era acusada de herejía, en la boca. Y si era acusada de brujería, se metía en la vagina. La víctima no moría, pero no es muy difícil imaginar el dolor que semejante tortura provocaría en la persona. Lamentable, pero sumamente interesante. ¿No lo crees, compañero nocturno? Con este último artefacto, hemos llegado al final de esta emisión. Te invito a que nos compartas qué otras máquinas de tortura de la Edad Media conoces tú. ¿Qué opinas al respecto? Y de ser posible, compártenos qué máquina de tortura te parece la más horripilante. Con ese pensamiento para esta hermosa luna, me despido el día de hoy. Yo soy Víctor Mendoza y te deseo exquisitas pesadillas. La luna. Juan